El sobre de Manila golpeó mi mesa de café con el peso de una granada. Mi suegra, Laura, estaba parada frente a mí, agarrando su bolso de diseñador como si fuera un arma. La palabra divorcio, visible en negrita a través del papel translúcido, hizo que mis oídos se llenaran de un extraño sonido submarino cuando me di cuenta de lo que había hecho. El siguiente paso, anunció con voz nítida en mi debilitado estado hospitalario, ya que no te molestaste en ir a la boda de tu cuñado. Me agarré al borde de la manta, con el moretón de la vía intravenosa en el brazo aún fresco por el alta de ayer. Cada latido enviaba una punzada de dolor a través de mi úlcera en proceso de curación, pero la incomodidad física no era nada comparada con la traición que me invadía en oleadas. Alejandro rondaba entre nosotras, mi sopa se enfriaba en la encimera, sus ojos saltaban entre su madre y yo con creciente horror. Había regresado temprano esta mañana de la boda en la cima de la sierra, preocupado cuando le escribí que su madre había llamado para pasarse. Esto no era solo otro límite cruzado, era una declaración de guerra en mi propia sala de estar. Me llamo Sofía. Tengo 33 años y soy analista financiera senior. Esta es la historia de cómo recuperé mi matrimonio de la mujer que se creía dueña. El suelo se había estado moviendo bajo nuestros pies durante años. Alejandro y yo nunca encajamos en el molde que Laura diseñó. Su hijo, mi esposo, había abandonado su estresante carrera de marketing antes de que nos casáramos, prefiriendo el ritmo más tranquilo de administrar nuestro hogar mientras yo subía la escalera corporativa. Yo traía el sueldo. Él trajo calidez y equilibrio a mi vida estructurada. Laura nunca aceptó este acuerdo. Al principio, su desaprobación llegó en pequeñas dosis, elogios ambiguos sobre mi ambición masculina, preguntas directas sobre cuándo empezaría a cocinar comidas de verdad. Pero con el tiempo, su campaña se intensificó. Te ves perfectamente bien, me había dicho hacía 3 días, de pie junto a mi cama de hospital, con los brazos cruzados sobre su suéter de cachemira. Estás ergida, escribiendo sin parar. Si puedes trabajar, seguro que puedes asistir a una boda. Acabo de tener una cirugía de emergencia por una úlcera sangrante. El médico había dado órdenes estrictas, reposo mínimo de 5 días, sin viajar. Estoy con suero intravenoso, le expliqué, señalando el tubo en mi brazo. Físicamente no puedo irme. Sus fosas nasales se dilataron. Si no vienes mañana, Sofía susurró, inclinándose hacia mí, no te molestes en volver a esta familia. De hecho, divórciate de Alejandro. Si no puedes respetar las obligaciones familiares, no lo mereces. Apreté el botón de llamada a la enfermera, sin romper el contacto visual. Cuando apareció la enfermera, Laura fue escoltada fuera, pero su amenaza persistió como una toxina en mi sangre. No se lo había dicho a Alejandro. Lo había dejado asistir a la boda de su hermano en paz, pensando que podía encargarme de su madre yo sola. Esa decisión ahora me parecía dolorosamente ingenua, mientras ella permanecía triunfante en nuestra sala de estar, con los papeles del divorcio desplegados como una trampa. Debió de usar su llave de repuesto, la que le dimos para emergencias, para entrar mientras yo descansaba. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro con voz tensa. Los papeles que tu esposa prometió firmar si no se presentaba a la boda de Javier, respondió Laura con un tono de satisfacción. Solo la estoy ayudando a cumplir su palabra. La confusión de Alejandro se transformó en algo más grave. ¿De qué estás hablando? Vino al hospital, dije en voz baja, observándolo. Irrumpió en mi habitación. Me dijo que me vistiera y fuera a la boda, o si no, que me largara de tu vida. El color desapareció de su rostro. ¿Fuiste a su habitación del hospital cuando se estaba recuperando de una cirugía? Laura hizo un gesto de desdén. Ella estaba bien, sentada trabajando en su computadora portátil. Porque tenía una fecha límite, repliqué, sintiendo que mi ritmo cardíaco se aceleraba. Eso no significa que pudiera viajar a un refugio de montaña con una úlcera sangrante. Una excusa conveniente, resopló. Estaba protegiendo tu reputación. Una esposa que no se presenta a los eventos familiares. Amenazaste mi matrimonio. Mientras estaba conectada a una vía intravenosa, le interrumpí con una voz más firme de lo que esperaba. Eso no es protección. Eso es sabotaje. Alejandro se movió entre nosotras. Sus rasgos normalmente gentiles se endurecieron. Mamá, cruzaste la línea, te estaba protegiendo. Respondió ella, a la defensiva. Te ha convertido en su sirviente. Dobla su ropa, cocina sus comidas. ¿Qué obtienes a cambio? Miradas cansadas y formularios de impuestos. Ya bastará, advirtió Alejandro, pero Laura se inclinó hacia adelante, alzando la voz. No es una esposa, es una usurpadora.
Has olvidado quién eras antes de ella. La habitación pareció comprimirse a nuestro alrededor. Me puse de pie a pesar del dolor en mi abdomen. No dije con firmeza. Él descubrió quién era, tomé el sobre y hojeé su contenido. Todo estaba allí, cada formulario meticulosamente preparado, como si llevara meses planeando esta emboscada. Una extraña calma se apoderó de mí. Me volví hacia Alejandro. ¿Quieres que demuestre algo? Tomé un bolígrafo de la mesa auxiliar y firmé mi nombre en la línea inferior, mi firma atravesando la página como un límite dibujado con tinta permanente. Deslicé los papeles hacia adelante. Listo, firmé. Ahora es tu turno. De Alejandro parpadeó. ¿Qué? No en papel. Con palabras aclaré. Justo aquí, ahora mismo. No la semana que viene. No después de pensarlo. Laura cruzó los brazos con aire de suficiencia. No necesita pensar. Es mi hijo. Sugirió hacia Alejandro, su voz se suavizó. Yo lo crié. Estuve presente en cada raspadura de rodilla. Yo construí a este hombre. Simplemente te mudaste y te llevaste el mérito. Su atención volvió a mí, entrecerrando los ojos. ¿Crees que ganar más dinero significa que puedes dictar las reglas? Eres una sanguijuela. No cocinas, no limpias. Trabajas 80 horas a la semana y esperas que él se encargue. Mi hijo se merece una esposa, no una compañera de piso con una hoja de cálculo. Sentí que Alejandro se tensaba a mi lado, pero mantuve la vista fija en él. Nunca te había pedido que eligieras hasta ahora, dije en voz baja. Pero no puedes seguir intentando hacer las paces entre dos personas que te están destrozando. Cerró los ojos, respirando superficialmente. Laura se acercó, su perfume impregnando el aire. Cariño, no hagas esto, lo persuadió. ¿Sabes qué? Solo quiero lo mejor para ti. Alejandro abrió los ojos. ¿Y si ella es lo mejor? Laura se estremeció como si la hubieran golpeado. No estás pensando con claridad. Te ha puesto en contra de tu propia madre. Alejandro me miró y luego la miró a ella. No dijo con firmeza. Lo hiciste tú misma. El rostro de Laura se contorsionó de rabia. Se giró hacia mí, alzando la voz a un tono que nunca le había oído. Le has lavado el cerebro. Te alimenta, te limpia, te sirve como un mayordomo. ¿Y tú qué haces? Te sientas y dejas que él lo haga todo como una reina consentida. Eres un parásito. La acusación flotaba en el aire. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, sino claridad. La miré directamente a los ojos y respondí sin pestañear. No, Laura, él no me alimenta. Yo los alimento a ambos. El silencio que siguió fue absoluto. Laura abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Por primera vez desde que la conocí, se quedó sin palabras. Alejandro dejó su trabajo antes de que nos casáramos. Continué con calma. Fue su decisión. Odiaba el mundo corporativo. Así que le dije, déjame manejar las finanzas y tú construye la vida que nos rodea. Ese era nuestro trato. Parpadeaba rápidamente, como si intentara procesar información que no cuadraba. Durante los últimos 3 años he pagado el alquiler, los servicios, la comida. Me incliné ligeramente. Los regalos de los que presumías, los cheques que creías que eran de él. Esa era yo, Laura. Te presupuesté como un gasto más de la casa. Su piel se puso pálida. Pero él enviaba dinero todos los meses, protestó, con la voz baja. Para la gasolina y las cuotas de la comunidad, respondí. Sí, porque le di un rubro en nuestro presupuesto llamado mamá. Pagué tu factura de la calefacción el invierno pasado. Cubrí tu descubierto 2 veces este año y el catering para la cena de ensayo de Javier. Ese cargo se cargó a mi tarjeta porque tu hijo me pidió ayuda y lo hice. En silencio, Laura bajó la mirada hacia sus manos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso, solo derrotado. Me hiciste parecer una carga continua, un parásito. Pero has estado comiendo de mi mesa todo este tiempo. Alejandro finalmente habló, su voz suave pero firme. Iba a decírtelo, mamá. Solo no quería avergonzarte. Laura seguía sin mirarnos, sus hombros, siempre erguidos, ahora se hundían, no lo sabían, susurró. No me di cuenta, ese era el punto, dije. Nunca te pedí que fueras agradecida, solo que fueras amable. Ella miró al suelo. ¿Por qué no dijiste nada antes? La de la cabeza, ¿habría cambiado algo? ¿Me habrías tratado como familia si hubieras sabido que yo pagaba tus cuentas? Su silencio fue respuesta suficiente. Alejandro se acercó a ella lentamente. Mamá, lo hemos intentado, pero esto no puede continuar. Has hecho que Sofía se sienta como una invitada en su propia vida. Y yo lo he permitido. ¿Eso se acaba hoy? Ella lo miró con los ojos vidriosos. ¿De verdad vas a excluirme?
Voy a poner límites, aclaró él. Lo que hagas con ellos depende de ti. Hubo una larga pausa y luego, como si se hubiera activado un interruptor, la voz de Laura cambió, volviéndose suplicante. Frágil, lo siento, dijo con la voz quebrada. No me di cuenta. Creí que los estaba protegiendo. Me quedé quieta, observando su actuación. Sofía dijo en voz baja. Tienes razón. Crucé una línea. No debería haber ido al hospital. No debería haber traído estos papeles. Simplemente no quería perder a mi hijo. Observé su labio tembloroso y su postura encorvada. Podría haber parecido sincero si no hubiera presenciado esta misma rutina antes. Pero el problema no eras, y lo decía en serio. El problema era que ya no me importaba. Agradezco tus disculpas, dije tranquilamente. Pero no confío en ellas. Sofía, por favor. Yo no te pido nada, Laura, la interrumpí. Tú lo hiciste. Pediste el divorcio, ultimátums, y ahora los tienes. Alejandro asintió lentamente. Nos estamos mudando. Ella se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? Ya hemos estado hablando de ello, le explicó. Sofía necesita distancia para sanar. Yo también. Encontramos un nuevo lugar. El contrato de arrendamiento. Comienza el próximo mes, no te voy a dar. Nuestra nueva dirección, añadí. Su rostro se desplomó. No puedes decir eso en serio. Lo decimos en serio, dije. Se levantó de repente, pero no hizo nada. Simplemente miró alrededor de la habitación, asimilando la realidad. Esta no era su casa. Esta no era la vida de su hijo. Era mía. Nuestra. Y ella ya no tenía poder aquí. Cuando estés lista para tratarnos a ambos con respeto, dijo Alejandro, puedes llamar. Hasta entonces, esto es una despedida. Ella no dijo nada, no lloró, no gritó. Solo asintió apenas y caminó hacia la puerta. Hizo un suave clic detrás de ella. Esa noche, Alejandro rompió los papeles del divorcio que Laura había traído. Estos ni siquiera fueron presentados, dijo, examinando los formularios no oficiales. Solo tácticas de intimidación. Reafirmamos nuestro compromiso. Entonces nuestro matrimonio se fortaleció más que nunca. A pesar de sus intentos de romperlo 3 semanas después, llevamos las últimas cajas a una acogedora casa. 2 barrios más allá, más lejos de Laura, más cerca de mi oficina. Mi úlcera finalmente se había curado. El médico me dio el alta. Alejandro encontró un trabajo a tiempo parcial, gestionando un huerto comunitario que le encantaba. Dejé algunas cuentas de clientes y comencé a salir del trabajo a las 6 p.m. en lugar de las 9 p.m. Aprendimos a reducir la velocidad juntos de esa noche. Cuando terminamos de desempacar, mi hermana Clara vino con vino para celebrar. Entonces, ¿finalmente explotó?, preguntó. Yo no lo llamaría una explosión, respondí. Fue más bien una incisión quirúrgica. Sin drama, sin venganza, solo liberación. En cuanto a Laura, la voz se corrió rápidamente. Javier llamó a Alejandro la semana después de la boda. Y cuando Alejandro le explicó, Javier se lo contó a su nueva esposa. Ella se enfureció al enterarse del intento de sabotaje de Laura a nuestro matrimonio. Su relación con Laura se agrió al instante. Lo último que supe es que Laura seguía viviendo sola en ese apartamento demasiado grande, enviando mensajes cuidadosamente redactados en vacaciones. Alejandro respondía cortésmente, pero nada más. Nuestro matrimonio se mantuvo sólido. Había pasado tanto tiempo tratando de controlar a sus hijos que olvidó cómo simplemente amarlos. Y el amor, a diferencia de la culpa, no es una garantía. Antes de que te vayas, aquí tienes una pequeña ventaja por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolobos. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos, sin costo alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.